Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom. Boker Tov. Boker Tov. Brujim Jabaim, bienvenidos. Y tenemos que estar muy agradecidos al Eterno porque nos permite la vida para celebrar un día más santo. Nuestra parashá del día de hoy, más bien son dos parashot, es el plural de parashá, parashot, se llaman Nitzavim, traducido como presentes, y Vayele y fue. Se empiezan a ajustarlas, por eso es doble, más bien se ajustan porque tienen que coincidir las fiestas con los días que el Eterno dijo. Primero de Tirrey, entonces por eso se van ajustando y por eso a veces se juntan dos, ya no es la primera vez que se juntan. Bien, antes de empezar ¿cuáles son los temas tratados en la primera parashá Nitzavim? Todos estaban presentes ante Hashem. Dice que no debe de haber personas con amargura. Repite las palabras de maldición. También les dice una cosa importante. Las cosas secretas pertenecen solamente a Él. También habla de arrepentimiento, de hacer teshuvah. También habla de que Él nos va a circuncidar el corazón. Y finalmente dice que los mandamientos están cerca de tu corazón. En la Vayele vienen estos temas, últimos consejos de Moshe. Yehoshua es el sustituto de Moshe. Dice que Hashem esconderá su rostro. Y al final el tema es que Hashem le dijo a Moshe que escribiera un canto. La palabra empieza, esta parashá empieza en el 31:2. Dice, escucho cielo, hablaré la tierra yo y las palabras de mi boca. Mi lección gotará como la lluvia, mi dicho fluirá como el aguacero. Escucha las palabras de la Torah. Entonces, está hablando entonces en la primer parashá, Nitzavim. Dice que hoy estamos todos parados. Dice, vosotros están parados hoy, los jefes de las tribus, los líderes, los ancianos, los que hacen cumplir las leyes, todo hombre israelita, sus hijos, sus mujeres y los prosélitos de tu campamento, incluso tus leñadores y los que sacan agua, o sea, los aguadores. De este modo, se te está trayendo el pacto de Dios, tu Señor, y estás aceptando el juramento terrible que hoy hace contigo. Él está estableciendo su nación de modo que sea Dios para ti, tal como Él te lo prometió y como juró a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Para qué estaban presentes todos? Todos, dice que todos, no se escapaba nadie. Dice que para reafirmar y confirmar el pacto que Hashem había hecho con Israel. Todos estaban ahí y todos escucharon. No podían haber dicho que no escucharon, ahí estaban todos. Y sucede lo mismo, ¿se acuerdan cuando Hashem les da la Torah? Dicen que estaban presentes todas las almas del mundo. Estaban ahí todos presentes para escuchar los mandamientos, porque eso es lo importante de esta porción, que todos, no había nada más los líderes, dice que todos. Estaban presentes en el monte Sinaí para escuchar principalmente las misbot, también otros mandamientos. Y aquí vemos la verdad total de la Torah. Mucha gente dice que la Torah es invento de hombre, muchos por eso no creen en la Torah. Pero la Torah es verdadera, es emet, porque Él se la dio a todo un pueblo, no nada más a 3, 4 personas, a todo el pueblo. Todo el pueblo escuchó, e inclusive los que estaban ahí alrededor también lo escucharon. Los pueblos, aunque no estaban presentes, lo escucharon obviamente, porque la voz de Hashem dicen que era potente. Y entonces eso hace que la Torah sea vigente, siempre, es la única que perdura. Y no podemos aceptar que diga un líder que el Eterno le dio la Torah, o le dio las escrituras, o le dio un mensaje, sabiendo que no es así. Aquí lo dice muy claro, porque el Eterno sabía lo que iba a pasar.
La Torá es emet, es verdadera, es eterna. Esa va a perdurar por siempre, por los siglos, hasta que se acabe el mundo. Israel había roto el pacto. ¿Por qué les dice que estén presentes para renovar el pacto? ¿Por qué? Porque Israel rompió los pactos, principalmente en uno terrible, que según los rabinos les llevó al holocausto, a hacer un becerro de oro. Lo peor que pudieron haber hecho los israelitas era un becerro de oro. Y entonces dice, usted rompió el pacto con eso como ejemplo, pero lo han roto porque su conducta no ha sido correcta. Y porque Dios es un Dios de pactos. Cuando uno hace un pacto con alguien, es un compromiso, y las cosas de Hashem son serias. Entonces dice, no va a quedar en el aire. Lo que yo te voy a decir y a prometer debe de quedar en un pacto. Y entonces ese pacto que yo hago, tienes que estar consciente de las obligaciones y los derechos, como un contrato. Entonces hoy quiero que, si ustedes lo aceptan, si ustedes aceptan que yo soy su Dios, y ustedes aceptan las palabras de este pacto, entonces seguiremos adelante. Se tenía que restablecer el pacto. Desde un principio, ¿se acuerdan que Hashem hizo pactos? Hizo pactos, ¿se acuerdan? Con nuestro patriarca Abraham, también hizo pactos con Isaac y con Jacob. Es importante saber esto, porque hay veces que se revuelve todo. Existen dos tipos de pacto. El condicional, que nos condiciona a obtener las cosas, pero tenemos que hacer algo. Y el incondicional es, no importa, no necesitan hacer nada. Ahí está mi pacto. Dos tipos de pactos, condicional e incondicional. Repito, es algo importante porque la gente decía, no, Dios me ama y ya hizo un pacto conmigo. No, hay que distinguir entre las cosas que son condicionales y las son incondicionales. Entonces muchas veces queremos bendición sin cumplir con el pacto. Porque ese pacto que hizo, ese pacto es condicional. Te condiciona que hagas esto para que tú puedas salir adelante. Ahora nosotros, ¿qué nos ofrece? No estuvimos ahí, pero Él nos ofrece un pacto. Quiero hacer un pacto contigo. ¿Cómo? Con mi Torah. Te doy la Torah para que tú la cumples. Y entonces, muy claro, Hashem dice, ahí está. Y este pacto, con nosotros no hizo el pacto, pero ¿qué tal con el Mesías? Dice Efesios 2:12 y 13, en aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En eso estábamos, sin pactos, sin nada, no pertenecíamos al pueblo de Israel, ni sabíamos que había que pertenecer a él, y no teníamos al Mashiach, no teníamos al Mesías. Pero ahora dice el 13, con Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estaban sin pactos, lejos. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace un pacto con Hashem, estamos muy lejos. Porque Él es un Dios de pactos. Y entonces ya estabais lejos y ahora habéis sido hechos cercanos. Estábamos lejos, pero ahora nos hizo cercanos a través de el Mesías Yeshua. Luego dice Hebreos 7:22, muy clara la Torah. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el fiador de un nuevo pacto. O sea, nosotros no hicimos el pacto ahí, no los hizo con nosotros, pero ahora tenemos un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a nuestro Mesías, que es el fiador, el que responde. Y entonces nuestro pacto fue reafirmado por los méritos de Yeshua HaMashiach, que es el único que tiene méritos. ¿Nosotros qué hicimos? Nada. Dice ahora la Torah, que no haya entre vosotros ajenjo. Está hablando de amargura. La amargura es algo que Hashem abomina. Él quiere que seamos alegres, que tengamos sinjá. Y una persona que no tiene sinjá, pues está
triste, está amargada. ¿Cuántas personas conocen ustedes que están amargadas? Muchas, donde quiera las hay. Y dice que ninguna persona que está amargada produzca ajenjo. El ajenjo es una hierba que produce un aceite amargo. Y la acalá, que es la hiel traducido ahí, es una planta venenosa que produce un padecimiento. Si nosotros tenemos amargura, vamos a tener una vida amarga, vamos a tener una vida de sufrimiento. Pero ahora cambiemos el mensaje a las cosas espirituales. ¿Qué significa esto? Que a nivel espiritual está hablando de pecados, de no tener pecados, de que cuando se cometen pecados se confiesen y no se guarden. Acuérdense lo que le pasó a David mientras no declaré mi pecado, tuve problemas con mis huesos. Entonces eso hace, porque si yo estoy en pecado, soy una persona amarga, no hay de otra. Porque si uno tiene, ¿qué pasa cuando uno está en pecado? ¿Saben qué hacen los pecadores? Ay, se adormecen, se apapachan, no pasa nada, Dios es bueno, no va a pasar nada. Y entonces esto produce adormecimiento. Y eso nos aleja ¿de quién? De nuestro Creador. Así no puede aceptar entre su pueblo gente que esté amarga. Entendiendo la amargura como esa gente negativa que no hace nada por salir de ella. Fíjense, es tan grave esto que si ustedes se acuerdan, después de eso que les dice, vienen las maldiciones, las plagas, las enfermedades. Si yo tengo amargura, no, entonces tengo pecado. Y si tengo pecado, dice que va a haber maldiciones, va a haber plagas y va a haber enfermedades, etc. Ahí lo dice. En el 29, las cosas secretas pertenecen a Hashem y las reveladas a nosotros. ¿Cómo entendemos eso? Las cosas secretas pertenecen a Hashem y las reveladas. Lo oculto puede pertenecer a Hashem, nuestro Dios, mas lo que ha sido revelado se aplica a vosotros y a vuestros hijos para siempre. Debemos, por consiguiente, cumplir todas las palabras de esta Torah. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto? Ya lo hemos explicado, pero es bueno que entendamos. Los rabinos tienen dos posturas. Que Hashem solo revela las cosas hasta cierto límite. Que lo revelado es algo que nos hace tener buenas intenciones. Tener un buen estado espiritual interno. Esa es la posición que ellos tienen. Dos posiciones, repito. Que Hashem solo se revela hasta cierto límite. Lo demás le pertenece a Él. Y la otra es que cuando algo nos revele el Eterno, es para que tengamos buenas intenciones. Hagamos las cosas bien. Y yo me quedo con la primera postura. ¿Por qué? Porque Dios revela hasta cierto punto. ¿Dónde dice el Eterno que hay que estudiar Cábala? ¿Dónde dice? En nuestra Biblia, Torah escrita, en la oral, pues claro que dice muchas veces. Estudiar la Cábala es tratar de entrar a terrenos ocultos que solo le corresponden a Hashem. Imagínense, por eso es Dios, por eso es el Todopoderoso. Mira, hasta aquí te dejo entrar, hasta aquí. Un día contaba un siervo que él empezó a estudiar la cosa de la brujería y compró libros y se metió y dice que el Eterno le dijo, ya párale. ¿Por qué? Porque lo demás no te pertenece. Así igual, a la Cábala es muy claro, no te metas en eso. Pero ahí está la gente siempre buscando lo oculto, lo solo, lo misterioso. También el judaísmo ortodoxo dice que lo revelado es solamente lo que está en la Torá. Y lo secreto, fíjense esta posición, lo revelado dice que es la Torá escrita. ¿Por qué? Porque aquí la tenemos. Pero entonces se acomodan re bien. Dicen que lo secreto es la ley oral. ¿Por qué?
porque eso es lo que ellos manejan, eso es lo que ellos conocen. Lo revelado, Torah escrita, y lo no revelado, lo secreto, la Torah oral, porque eso es lo que estudian. Y de la ley oral nace que la carne, nace la carne. Después dice el 36, Dios quitará las barreras de tu corazón y de tus corazones sus descendientes, para que ames a Dios con todo corazón y con toda tu alma, de modo que sobrevives. La traducción correcta es: Dios va a circuncidar nuestro corazón, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y para que vivamos. Ya hemos dicho que lo más importante de las circuncisiones no es la física, porque eso inclusive no lo tienen las mujeres. Pero lo más importante de las circuncisiones es la del corazón. Por entonces sí, Él va a circuncidar el corazón de mujeres como hombres. Circuncidar es, ¿qué pasa cuando se circuncida a alguien? Se le quita algo. Y cuando se circuncida del corazón, se te quita algo. ¿Qué tienes en tu corazón? Quítalo, quítalo, quítalo. Pero tiene un requisito. Hay promesa, hay bendición condicional, hay pacto condicional. Todo esto sucederá en el 30:10 si guardas y cumples los mandamientos y decretos que están escritos en este libro de la Torah. En este libro de la Torah, otra vez, no dice que en la ley oral, o en un libro que después va a aparecer. Cuando retornes a tu Dios, si hemos pecado, hagamos teshuva. Dios siempre lo está esperando con los brazos abiertos. Ahora, algo también bien hermoso es que dice que hizo pacto con los que estaban ahí, pero también entramos nosotros y todas las demás generaciones de judíos y no judíos, porque dice que con las almas, con los que estaban presentes y las almas futuras, y ahí estábamos nosotros, porque nosotros, ¿qué? No estábamos ahí, entonces, y inclusive el pueblo judío que nació después, pues ya no tenían pacto. No, sí tenían, porque él lo dijo muy claro: el pacto lo hago con los que están ahorita presentes, pero los que no están presentes. Y eso habla del futuro, y eso habla de que no, si no nos quedaremos afuera. Y entonces esas generaciones futuras van a tener la oportunidad y la distinción de ¿qué? De hacerse de la Torah. ¿Por qué sin distinción? El Eterno hace distinción, judíos, no judíos. Yo me quiero revelar al hombre. La Torah es para el hombre. Quiero que sepan que tienen que alejarse del pecado tremendo de Adán, que lo único que hizo es separarnos. Nosotros no tenemos la culpa, pero al final es descendencia. Todos venimos de Adán, el primer hombre. Y entonces, y así se viene la generación. Dios dio una Torah en el Sinaí y quiso el pueblo de Israel. Le valió un cacahuate. Se alejó de Hashem. Así de fácil. Si yo te doy la Torah, cuando uno da cosas buenas, ¿qué espera uno? Pues cosas buenas, resultados. No, sin embargo, no. Por eso han sufrido siempre lo digo, los judíos, se alejaron de Hashem. ¿Cómo querían bendición si se alejaron de Hashem? Por eso han sufrido. Ya les contábamos la parashá pasada, muchas situaciones. La revelación que Hashem nos da es que continua, siempre está revelando, no nada más de vez en cuando, no más cada semana, todos los días nos está revelando su palabra. Lo que sí tiene tiempo, lo que no es continuo, es el mundo físico, porque tiene un límite, no va a ser continuo. Y eso me lleva a que, ¿cuál es mi acción que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que yo esté cerca de Hashem? Y entonces lo que vemos aquí en todo esto es que es bien importante guardar los estatutos, conocer la Torah y no ser, como dijo el Mesías en Lucas, pasaje conocido, está hablando de la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y le fue hollada. Y las aves del cielo se las comieron. Las aves del cielo es un simbolismo de los espíritus malos. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenían humedad. Si la semilla cayó fácil, no va a haber humedad, no va a caer en la tierra, entonces tampoco. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, claro. La semilla ahí junto, pues claro que la ahogaron. Y luego dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. A gran voz les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Sentencias tremendas. Entonces, él está hablando de la parábola del sembrador. En el versículo dice dice que había que escuchar. Oír es no creer solamente, es obedecer. Y solamente los que confían plenamente en Hashem lo hacen. El versículo 13, no hay buena tierra. Miren, cuando la Torah llega a una persona y no hay buena tierra, la Torah la rechaza. Para que la Torah entre en nuestros corazones debe haber buena tierra. Tierra preparada, ¿por quién? Por nosotros. Y entonces hay mucha gente que no tiene buena tierra, porque a veces nacen una cosa y luego otra. A veces son emocionales y a veces no lo son. Y entonces su vida no es equilibrada. La vida siempre tiene que tener un equilibrio perfecto. ¿Y cómo no tiene una vida desequilibrada si no profundizan en la Torah? Si no dar buenos frutos, que es viviendo la Torah. La búsqueda de Hashem en este mundo es la búsqueda, su búsqueda. Es lo interno, es lo espiritual. Pero esa búsqueda de lo interno, lo espiritual, nos cambia cuando nosotros nos enfocamos en otras cosas. Y claro, si uno más ve en otras cosas, pues la gente no quiere creer en Dios. Poder, dinero, placer, todo lo material. ¿Cómo entonces van a tener un acercamiento con Hashem? Es imposible. Dice en el 31:4 al 6, Dios hará a estas naciones lo mismo que hizo a los reyes amorreos de Sihón y de Og. Como ustedes saben, Él los aniquiló a ellos y a su tierra. Cuando Dios les dé a ustedes poder sobre las naciones, deben hacer de ellas todo lo requerido por este mandato que les he prescrito. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se sientan inseguros ante ellos. Dios, el eterno tu Dios, es quien va contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Cuando uno, mis amados, sabe que el Eterno está con nosotros, podrán venir cosas desagradables, pero salimos adelante. Vamos a obtener la victoria, porque el Eterno está con nosotros. ¿Qué privilegio tenemos nosotros para que el Eterno diga que está con nosotros? Está siempre. Cuando tenemos la Torah, claro que está con nosotros. Y nos va a ir bien y vamos a salir de cualquier problema. No vamos a tener miedo, vamos a ser muy valientes y fuertes, porque el Señor va a hacerse cargo de nuestros enemigos, tanto externos como los internos. Entonces, en el 31:7, Moshe convocó a Yehoshua y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, puesto que tú serás el que lleve a esta nación a la tierra que Dios juró a los padres que les daría. Tú serás el que la divida para ellos, o sea, Él se va a encargar de repartirla. Y entonces, Moshe obedece las órdenes de Hashem. Él no dijo quién lo iba a sustituir, no lo dijo. Él simplemente dijo que estaba ahí cumpliendo un mandamiento y él estaba tratando de esforzarse. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Con qué empieza el libro de Yehoshua? Le dice, ya era Hashem, no era Moshe, solo te pido que te esfuerces y seas valiente.
que no se aparte de ti la Torah en ningún momento. Sé valiente. Ay, por eso se lo dice ahora Moshe. Luego dice en el 31:10, Moshe les dio entonces el siguiente mandamiento. Es un mandamiento, ¿eh? Al final de cada 7 años, en el tiempo determinado en la fiesta del Sukkot, antes del año de la liberación. Acuérdense que eran 7 años y luego se liberaban las deudas y luego se liberaban los esclavos. Por eso dice, y dice que la tenían que leer cada 7 años. ¿En qué fiesta? En Sukkot. Y dice que la deberían de leer en el lugar donde él les dijera. Vamos a ver en el caso de Nehemías 8:1-6. Venido el 7º mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Unidad, habla de unidad. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Dónde se leyó? Frente a la puerta de las aguas. Ahí se leyó. Ahí es donde le dijo, ahí lo vas a leer. Y le dijo a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moshe, la cual Hashem había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, ante todos los hombres como mujeres, y todos los que pudieran entender, o sea, desde niños que ya entendían, el primer día del día 7º. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No en la puerta de las aguas, delante de la puerta de las aguas. Desde la mañanita hasta la presencia, digo, hasta que se acabara el día. Imagínense si nosotros venimos un ratito a Shabbat y ya queremos irnos, o que ya queremos comer. Imagínense todo el día escuchando la Torah. Y no nada más los grandes, también los niños, porque dice, quien ya tenga entendimiento, ponlo ahí para que lea, para escribir. Claro, son cosas sobrenaturales, obviamente, pero vamos al poder de Dios. Y entonces, el mandamiento es aquí, donde yo te diga, no la vas a leer donde. Ahora el Eterno nos da un mandamiento, lee la escritura en la Torah, digo, cada Shabbat. Y no necesitas esperar cada 7 años. Nosotros leemos la Torah cada semana, de acuerdo con el ciclo de la lectura anual. No necesitamos esperar cada 7 años, pues sería muy mal. Ellos conocían la Torah, pero aparte dice, recuérdaselas antes de la liberación de las deudas y de los esclavos. En el versículo 14, igual del 31, Hashem le dijo a Moshe, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Yehoshua y esperar el tabernáculo de reunión para que yo les dé este cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua, esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Hashem en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube que se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Hashem dijo a Moshe, aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos a donde van, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Otra vez Hashem sabía lo que iba a pasar. Este pueblo, tú ya no lo vas a llevar, va a ser Yehoshua, pero ¿sabes qué? Se va a ir nuevamente a invalidar mi pacto. Por eso, fíjense en lo que dice el 18, y esto nos puede aclarar muchas dudas que tenemos, porque a veces pensamos esto. Dice, yo esconderé mi rostro, el 18, dijo, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a Dios ajeno. ¿Cómo no va a esconder su rostro si ellos estaban mal, en pecado? Y yo a veces digo, Eterno, ¿por qué no me contestas? ¿Estás escondiendo tu rostro? ¿O qué? ¿O qué está pasando? Y es que en ocasiones, Hashem, y en la Biblia están muchos ejemplos, no nos oye. Nuestras oraciones no pasan del techo y ahí se quedan. ¿Y eso qué hace? Pues eso nos desconcierta. ¿Qué nos desconcierta? Ya Dios me abandonó, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerle aquí? Entonces Él oculta su rostro, su presencia, por el mal que han hecho.
Ejemplo, ya dijimos, el holocausto, para dar el ejemplo más sanguinario. Luego dice Jeremías, el profeta Jeremías, 11:11. Mire, por tanto, así ha dicho el Eterno nuestro Dios. He aquí, yo traigo sobre vosotros el mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los voy a oír. Estaba escondiendo su rostro. Clamarán, yo sé que van a clamar, pero no los voy a oír, pues se van en dificultades y entonces sí claman a mí. No los voy a oír, dice. Y luego ahí también en Jeremías, allá adelantito, 14:12, fíjense, cuando ayunen, ni así los voy a oír. Dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré. Así que no hagan ayunos, no hagan ofrendas. A ver, me voy a hacer un ayuno prolongado, o medio prolongado, de un día, de un minuto, lo que sea, pero no los voy a oír. Y no me traigan sacrificios, ¿saben qué? No los voy a oír. Por eso el Eterno dijo aquí en Devarim, no los voy a oír, para que no les cause extrañeza. Luego en Habacuc, a este profeta casi nunca lo vemos, 1:2. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Hashem, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia, y haces que se vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la Torah es debilitada, y etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo clamaré, Eterno? Ya tengo como 3 minutos clamando a ti y no pasa nada. No oiré. Debemos de tener, mis amados, el mensaje para nosotros es, debemos tener una vida espiritual equilibrada, una vida de compromiso, una vida de cumplimiento, una vida de obediencia a la Torah, para poder clamar. ¿Cómo voy a clamar al Eterno si estoy mal, tengo pecados? ¿Cómo voy a saber sus respuestas si no estoy haciendo lo correcto? Es lógico, pero nosotros a veces nos olvidamos de la lógica. Entonces, mis amados, es muy claro. El pacto es bien importante y solamente se renueva o se sigue vigente cuando uno obedece los mandamientos, cuando uno hace lo que Dios hace. Y ahora, como la próxima semana es el próximo Shabbat, la fiesta de Yom Teruah, vamos a hacer un recordatorio. Ya las hemos repasado muchas veces, pero siempre es bueno recordar unas cosas. La fiesta de Yom Teruah, como las demás fiestas del séptimo mes, o todas las fiestas más bien, están en Vayikra 23, esta fiesta de Yom Teruah. Pero repito, en el capítulo 23 están todas las fiestas. Las fiestas del séptimo mes, ¿cuándo empiezan? Con Yom Teruah, es la primera fiesta del séptimo mes, porque hay 3. 4 veces si consideramos Simchat Torah. Pero dice que nos deberíamos de reunir no para tocar el shofar, sino todos debíamos tener un shofar, cada quien trae los shofares. No dice para tocar. Qué bueno, porque pues a mí no me sale, pero sin nada. Se me sale solamente el aire. Y entonces dice, júntense, reúnanse para escuchar el toque del shofar. Recordemos que esto es muy importante. El judaísmo, si ustedes leen judaísmo, no habla de la fiesta de Yom Teruah. Ellos hablan de la fiesta de Rosh Hashanah. Para ellos es más importante Rosh Hashanah, porque dicen que empezó el año nuevo, pues el año nuevo para ellos, no para Hashem. Celebrar las fiestas es un mandamiento, lo sabemos. Y no nada más las más importantes, no hay fiestas importantes. Y al contrario, la fiesta de fiestas es el Shabbat. No tiene ningún caso que vengamos a celebrar las fiestas si no estamos celebrando Shabbat. No tiene caso. Porque es la más importante de las fiestas y las fiestas. Pero a veces
que creemos que las fiestas son más importantes, las mayores, no, la mayor de las mayores es el Shabbat. También dice que, como todas las fiestas, como el Shabbat es un día de descanso, es un Shabbatón. También dice que deben de reunirse en santa convocación, no en sus casas, hay que ir a la congregación, hay que convocarse. Y luego al final dice algo contundente, ese estatuto perpetuo. Nada de que ya no funciona, nada de que ya están caducadas, están en la ley. ¿Qué significa escuchar? O sea, ¿para qué nos llama el Eterno a escuchar el toque de Shabbat? ¿Qué es eso? De hecho, ¿a poco es muy agradable escuchar el sonido del Shabbat? No. Entonces, el sentido espiritual es que el escuchar el shofar es como escuchar la voz de Hashem. Imagínense, dice que cuando hablaba él era como trompeta, bien fuerte. Entonces, lo primero que nos dice es que escuchar el shofar es escuchar la voz de Hashem. Y que también, ¿qué hace una cosa de esas? Te despierta. Entonces, escuchar el shofar es, despiértate. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? También dice la Torah que cuando uno debe tocar cuando hay gozo. ¿Se acuerdan cuando se tocan las trompetas cuando hay qué? Gozo. Todos están gozosos y tocan la trompeta. Pues también eso es escuchar la voz. También dice la Torah que era forma cuando se coronaba un rey, pues era una fiestona y tocaban el shofar. En ese tiempo la corneta. También va a ser la forma de reunir a los escogidos, a los elegidos. Si nosotros estamos escuchando la voz, no de shofar, no de Dios, la televisión, la del celular, ni cuenta nos va a dar. ¿Cómo vamos a saber que ya nos está llamando Hashem? Entonces, también escuchar es para estar apercibidos de la Torah. Repito, es escuchar su voz, es un llamado a despertar, es un símbolo de gozo, es una forma de coronar al rey, es una fórmula para reunir a los elegidos y es para estar apercibidos. Acuérdense que aunque le dan más importancia a Rosh Hashanah, ese es el calendario civil. Acuérdense que hay dos calendarios. Todas las fiestas tienen, pero ¿para qué las fiestas? Pues ya para qué, ya le hemos celebrado como 10 veces, 15 veces. ¿No para qué? Porque todas las fiestas tienen un sentido profético. Es un ensayo para lo que vendrá en el Olam Jabá y en los tiempos futuros. Dice que debemos de estar unidos, presentes. ¿Para qué debemos de estar unidos y presentes? Lo dijimos hace rato. Para escuchar la Torah. Pero no solamente escucharla. Yo escucho la voz de Hashem y lo pongo por obra. Yo escucho la voz de compro el pacto, pero lo pongo por obra. Porque, a ver, díganme, ¿cómo nos vamos a presentar el día del juicio ante Hashem? Para ello el Eterno te da, antes de que te presentes aquí, despierta. Tienes que despertar, tienes que rectificar, hacer teshuvah. Porque ese día ya no va a haber de otra, de que dame chance, ya no va a haber. Por eso el Eterno, todas las fiestas tienen un significado. Y es para decirles, porque miren además, qué conexión tiene con Yom Kippur. Despierta, porque viene Yom Kippur, la fiesta del perdón. Y si no estás apercibido, si no estás atento, nada va a pasar en la fiesta de Yom Kippur. Terminemos, mis amados, con esto. Preparémonos para celebrar una invitación que es de Hashem, no es la del líder, es la de Hashem. Hashem nos invita a sus fiestas, a sus moedim. Preparémonos, mis amados, porque ¿qué méritos tenemos? Ninguno. ¿Y cómo podemos desconocer? Cuando uno no viene es como decirle, Eterno, ahorita estoy ocupado. No puedo ir contigo, ahorita estoy ocupado. ¿Se dan cuenta cómo a veces nuestro chip no capta? Haxamea John Terúa la próxima semana. Acuérdense que cae en Shabbat. ¿Y cuándo empieza el Shabbat? El viernes. El viernes empieza el Shabbat. Así es que por lo consiguiente, como es Shabbat,
Cuando empieza el Shabbat, el viernes en la noche, hay que encender velas. Acuérdense que en todas las fiestas se encienden velas. Pero se deben de encender después de las de el Shabbat. Primero enciendo las velas del Shabbat y después enciendo las velas de Yom Teruah. ¿Queda claro? No antes, después. Primero las velas de Shabbat, las tradicionales que hacemos siempre. Y después enciendo las velas de la fiesta Yom Teruah, porque siempre en una fiesta hay que encender velas, es una fiesta, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bendiciones, mis amados. El Rumeito de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom, nos ponemos de pie.